Muy bien, pues vamos a orar. Hola, Said. Hola. Hola. Ok, Muy bien, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición en esta clase, que sea provechosa para nosotros que queremos servirte, que queremos que hables a través de nosotros. Queremos dejar de ser las personas que tratan de usar tu palabra para exponer lo que nosotros creemos, y queremos convertirnos en verdaderos heraldos tuyos, en los cuales tú hablas a través de nosotros, conviertes, transformas las almas. No nos lleva esto a la popularidad, pero sí nos lleva a la verdadera lealtad a ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos estado viendo tres tipos de predicaciones. Una es la predicación, vimos al principio lo que sería la predicación impresionista, donde nada más damos una impresión del texto, medio leemos el texto y damos una impresión de lo que nosotros pensamos que dice el texto. Luego vimos la predicación ebria, donde damos un texto nada más para sostener lo que nosotros pensamos que queremos decir. El texto ni siquiera a veces tiene nada que ver con ello, y pues simple y sencillamente exponemos nuestras ideas sostenidos con un texto bíblico, que es creo que de lo más común y de lo más dramático que he escuchado últimamente. Luego hoy vamos a ver la predicación inspirada. Esto suena más bonito, y sin embargo no es, diríamos, lo mejor, pero es la predicación inspirada. Vamos a ver, pantallita. Entonces, ¿dónde está? Aquí. La predicación inspirada. Hemos visto cómo el acentuar la aplicación por encima del estudio puede afectar el estudio de las Escrituras, y también puede afectar el uso que le damos a la Biblia en el púlpito. Ahora vamos a ver cómo afecta nuestra lectura privada. Se debe de sobreentender. Bienvenida, ingeniero hermano Enrique. Se debe de entender que el predicador va a leer la Biblia, y que vamos a leerlo con devoción, que lo vamos a leer con seriedad, pero combinar nuestra lectura privada y nuestra adhesión a aplicar los textos a la congregación nos da el nuevo estilo de predicación, la predicación inspirada. Se nos enseña, y no estamos tan errados, pero se nos enseña a buscar en nuestras lecturas algo que nos mueva y remueva nuestros sentimientos, y que eso que nos mueve es lo que debemos predicar. Eso es lo que se enseña en los institutos, por cierto. Si algún día van a un instituto bíblico, generalmente esto se enseña. Se enseña que busquen en las Escrituras algo que les mueva, que remueva sus sentimientos, y que eso es lo que nos es llamado a predicar. Y se oye muy devocional, muy privado, donde leemos la Biblia y pues me llama la atención un versículo, me gustó ese versículo, me impresionó ese versículo y agarro ese versículo y lo predico. Ese no está tan errado completamente. Ahorita vamos a ver que sí tienes una parte y se espera que nuestros devocionales personales nos den una fuente para predicar. O sea, definitivamente van a encontrar versículos, textos completos que a ustedes les va a gustar, les va a apasionar cuando hacen su lectura bíblica. No les apasiona la lectura bíblica, yo sé, difícilmente nos van a apasionar las crónicas, las genealogías de las crónicas, pero por ahí vamos. Entonces, este tipo de lectura viene desde este tipo de lectura devocional viene desde los tiempos de los monjes benedictinos, allá por el siglo II, III después de Cristo, que promovían la comunión con Dios y un poco de la familiarización con la Biblia.
que recordar que en la antigüedad no todo el mundo sabía leer la Biblia en latín, pero los que lo sabían procuraban, bueno, obviamente la traducción que se tenía de latín no era la más, como digamos, la mejor traducción que hubiera de las escrituras en la antigüedad. Pero bueno, los benedictinos, los monjes benedictinos, enseñaban este tipo de lecturas devocionales. Agarran, les dan 4 pasos. Lean el texto que tienen enfrente. Mediten en una frase o en una verdad que les llame la atención. Oren a Dios que les abra el entendimiento de esa frase y contemplen por medio de la meditación cómo se les abre el entendimiento ante el texto. Eran los 4 pasos benedictinos para poder estudiar la Biblia. ¿Alguna vez los han hecho? Usualmente, ¿verdad? Hola, Sí, hola. bueno, Hola, hermano. sí. Perdón, Uh-huh. ¿están hablando? ¿Estás hablando, Carlos? No, continúa, hermano, yo ahorita menciono. No, bueno, yo ahorita me estoy enfocando en lo que estás hablando y esa parte de, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, siempre hay algo que brilla. O sea, me refiero a que uno está leyendo y de repente hay una frase que te suena más en toda esa lectura, que te atrae, que de acuerdo a lo que estás viendo aquí de los 4 pasos, como que es la misma forma, pero ya ver que en esa frase voy a pedirle a Dios, yo no sé, ¿verdad? A veces cuando dicen hay que orar para que Dios te hable a través de esa frase o no sé, yo no tengo esa como experiencia de pensar que inmediatamente que si ya la frase de la Biblia me está atrayendo, siento que ese ya es lo que Dios está poniendo en mi cabeza. No sé. Sí, es parte de, como le digo, no está completamente equivocado. Sí esperamos, honestamente creo que sí esperamos que al leer la palabra de Dios, al tener el texto enfrente, Dios hable a nuestras vidas en alguna frase, en algún versículo en específico, en algún pasaje completo. Eso se espera y lo deseamos y pasa, no siempre, no es a menudo, pero yo creo que sí nos ha pasado, que estamos leyendo y de repente una frase, una parte de un texto, un versículo, pum, nos impacta y sopas, nos lleva a tomar alguna decisión. No está errada, pero ahorita vamos a ver qué pasa cuando lo convertimos en predicación. Pero Ahí perdón, es por ejemplo, esa frase lo podemos interpretar como que Dios está hablando ahí en nuestra lectura. a nuestra vida personal, sí. Sí, ¿no? A nuestra vida personal lo podemos interpretar. Así es. Si nos llega un versículo de entre los que nos sabemos a la mente en algún momento en la calle, nos está hablando Dios porque Dios habla a través de la Biblia. Pero vamos a ver cuál es el problema cuando hacemos esto y lo transformamos en una predicación. Ahí ya puede variar, porque no es lo mismo que Dios me esté hablando a mí, a que Dios quiera que eso lo comuniquemos al resto de la congregación. Ahí sí puede haber una variedad importante. Con esto se evita, este sistema a la hora de predicar, evita tener que pensar en el texto según su contexto y hacer un estudio más tardado y amplio. Me tocó esa frase, digamos, serán esparcidos en el día de su furor. Esa frase me impacta y hago toda una predicación a partir de esa frase. Y de repente, y eso evita que lea un poquito más de Job 20. ¿En qué contexto está? ¿Qué está diciendo esa frase? Si realmente, si alguien en la congregación empieza a leer y se da cuenta que en realidad le está hablando de otra cosa, ahora sí que nos va a ir muy mal. Entonces, no es lo mismo. A lo mejor sí me tocó a mí, serán esparcidos en el día de su furor, y estoy impresionado por esa frase y habló Dios en mi corazón. Pero a la hora de predicar,
debo de agregarle a esa frase el contexto. No nos quita nada. O sea, sí se puede usar. Me impresionó esa frase, pero voy a tener que estudiar el contexto para no decir algo que el texto no está diciendo en ese momento, para evitar meter al resto de la congregación en algo que no tiene nada que ver con ellos, nada más era para mí. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Lo tengo. 1 Corintios 2, 10. Claro. Ok. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, Dios nos lo revela por el Espíritu. En verdad, sí esperamos que Dios nos hable a través de su palabra. Y lo ha hecho muchas veces. Como les digo, no está mal hacer eso en nuestra vida privada, en nuestra vida devocional. Si ustedes están leyendo la Biblia y Dios les toca con una frase y no los deja en paz con esa frase, créeme, es Dios el que les está hablando. Y hay que hacerle caso, porque a veces sí, nos impacta la frase, pero no hacemos nada. Sale igual. Y se espera, ¿no? Se espera que en nuestras lecturas a veces, y como yo les he dicho muchas veces, les he invitado a que busquen la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Dios les va a hablar a través de su palabra y lo va a hacer a veces con frases pequeñas, con versículos completos, con textos completos. Pero si yo lo quiero transformar en predicación, entonces sí tengo que leer el contexto. Entonces sí tengo que leer en qué momento se está diciendo la frase, cuál es el contexto que está alrededor de la frase que voy a mencionar y qué es lo que realmente quería decir el autor. Van a ver que se enriquece más. El problema está cuando agarramos la frase, nos impresionó y sin leer el contexto la predicamos. La soltamos y la decimos y construimos toda una predicación alrededor de esa frase. Ahí es donde está el problema. Entonces, no es malo, no es mala la predicación inspirada. Lo malo es que no leemos el resto del pasaje. El resto del pasaje no lo leemos y es ahí donde nos metemos en problemas. Entonces, sí notan la diferencia. Sí, yo Entonces, veo que es más como algo que a lo mejor yo tengo un problema en este día y Dios tocó mi corazón con un versículo, pero para que yo estuviera bien con eso, que tal vez tenía un problema, pero después, al volverlo a predicación, a lo mejor el mensaje como está en ese capítulo no lo menciona así. A mí me sirvió, pero tal vez no es la forma. ¿Es así? sí, es así. Entonces, o a lo mejor sí funciona así como es, pero siempre hay que leer el contexto. O sea, nada más, el problema de la predicación inspirada es que es cuando no, o sea, no leemos el texto. Nada más leemos la frase y nos quedamos con la frase y nos clavamos en la frase y no lo hacemos. Se espera, en verdad se espera que nuestra predicación sea fresca, sea motivada por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a sacar de contexto sus textos. Nunca lo va a hacer. Él nos va a guiar y se espera una predicación inspirada. O sea, sí se espera que Dios hable a través de nosotros, que primero nos impacte. Imagínense si estamos predicando algo que ni siquiera creemos o algo que ni siquiera tenemos la convicción. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho a la hora de la predicación es cuando llegamos realmente convencidos de lo que leímos. Y lo vamos a exponer convencidos. Cuando tenemos esa convicción, van a notar que la gente lo va a notar si está inspirado por Dios. Entonces, es importante eso, no perder de vista el contexto, nada más. No quiere decir que si un texto los impacta, no lo hagan porque pues es que así no. Simplemente lean todo el texto para saber en qué momento se está diciendo y lo incluyen en su predicación. Tal vez van a incluir la frase, pero ya no van a, si notan que lo que los tocó no coincide con todo el resto del pasaje, entonces ya mejor piensan bien si es bueno predicar de esa forma. Esta es la forma de predicación católica romana, precisamente. Leer la Biblia con devoción, esperar que les venga la inspiración
Y lo que Dios les habló en el devocional, seguro es lo que la gente quiere escuchar. Y, desgraciadamente, esa es la forma de predicar en las iglesias católicas. Se predica. Nunca se lee el contexto. De ahí que sacan un montón de cosas fuera de contexto. De ahí que, por ejemplo, dicen ellos que cuando dice Cristo, ni en este siglo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, no toman en cuenta el contexto y hablan de, hay pecados que no se pueden perdonar ni en esta vida, ni en el purgatorio. Y no dice nada de eso. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y les vino de ahí de la idea de que confesar sus ofensas unos a otros es llevar nuestras ofensas a los sacerdotes y confesarlas. Y ellos van a orar por nosotros para que seamos perdonados. No tiene nada que ver con eso en el contexto, pero así lo predican ellos. ¿Se acuerdan que vimos Filipenses 4:13? Les dejé de tarea que si, ¿cómo predicarían ese texto? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un bonito versículo inspirador. Hay un problema en casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un problema en el trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me estoy peleando con un hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna vez han predicado de ese? Así, en el sentido de... ¿O han oído alguna predicación? Sí. ¿Sabes qué veo? Oigo, y cuando lo estuve observando este versículo, que tiene una gran riqueza espiritual, pero veo mucha situación en la que yo he oído infinidad de cosas de este versículo, pero se trata más de las cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, incluso me he dado cuenta que hay gente que va a hacer un examen y no estudió nada y lleva este versículo pensando que Dios le va a revelar las cosas sin haber estudiado. Entonces, no es que nada más se saque de contexto, sino que se acomoda a cualquier cosa que sea físico, o sea, de lo que voy a hacer, ¿no? De que voy a levantar una piedra y todo lo puedo en Cristo, y voy a patear un balón y todo lo puedo en Cristo. Ese asunto lo he oído mucho, lo he oído que hermanas que de repente están hablando de que no pueden hacer algo físicamente porque no tienen la habilidad, tal vez, o porque nunca lo practicaron, no sé, pues, y salen con que todo lo puedo en Cristo, entonces ya salió del contexto el asunto. Sí, la guitarra, es que alguna vez practicamos un instrumento, no practicamos toda la semana, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos así, y el predicador a veces es culpable. El predicador a veces es culpable cuando predica todo lo puedo en Cristo que me fortalece y arma una predicación acerca del todo lo puedo en Cristo que me fortalece y asumimos que podemos hacer cualquier cosa porque Cristo nos da la fuerza para hacerlo, para obtener un ascenso, el último tanto en un juego, hacer la comida después de un largo día de batalla en la casa. Me acuerdo de una vez estaba viendo a una señora en la televisión, su hija había participado en uno de esos shows de Big Brother, creo que se llamaba, y la iban a expulsar. Y la mujer dice, ella no debe de preocuparse ante los jueces porque Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo iba a poner qué decide en sus corazones ante los jueces, cuando hablar entre los hombres. Pero cuando uno va al texto, dice, pero es cuando uno da testimonio de Cristo, no cuando uno va a defenderse de si la expulsan o no la expulsan del show. Pero bueno, a veces agarramos así. Lo hacemos de esta forma. Simplemente basta con leer los versículos 10 al 13 que están antes, para notar a qué se refiere. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Notan a qué se refiere? Sí, es más a cualquier situación o cualquier prueba que Dios nos da, o en cualquier situación que nos encontramos, mientras estemos Específicamente así. específicamente en algo. Pues en lo que menciona el versículo 11 es más de lo físico, ¿no? De las cosas que tenemos. Más veo en la situación en que andaba Pablo ahí, en tribulaciones, que eh, estando en las tribulaciones no tenía y sí tenía, y aquí habla más de que puede hacer todo en Cristo, teniendo y no teniendo, ¿no? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si uno viene de, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ese todo lo puedo en Cristo es, Cristo me ayuda, Cristo me da el poder para aprender a no tener, como aprender a tener. Entonces, para los dos se requiere poder, porque si ustedes se fijan, cuando tenemos mucho, necesitamos el poder de Dios para controlarnos, para tener templanza, para tener dominio propio, para no gastar más de lo que debemos de gastar, para saber cómo administrar. Necesitamos su poder. Y cuando no tenemos, necesitamos su poder. Sí, necesitamos su poder para estar contentos con lo que tenemos, sea poquito o sea mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya sea para tener mucho y administrarlo bien, como para no tener nada y contentarme con un poco que tengo, aunque en realidad para cuál se necesita más poder. Y es que siento que hay como que dos perspectivas de este versículo, ¿no? En el de todo lo puedo, es una perspectiva de ver que cuando estoy con el Espíritu Santo voy a poder hacer cosas cuando tengo y cuando no las tengo, ¿no? Y la otra perspectiva es la fortaleza. Cuando Dios me quita, tengo ese poder para poder entenderlo y seguir adelante. Digo, esas dos perspectivas en el de todo lo puedo, es una cosa y la fortaleza que Dios da cuando no tengo es otro poder también, ¿no? Es otra cosa, pues, o sea, son dos formas de ver este versículo, así lo siento. Y el mismo texto, además, hay que recordar dónde estaba Pablo en ese momento. Estaba en la cárcel, en medio de una tribulación intensa, donde él tiene que sobrevivir y al mismo tiempo predicar el Evangelio de Dios. Ese todo lo puedo en Cristo encaja en eso, en aquellos momentos en los cuales estamos sufriendo o estamos batallando con algo específico, estamos bajo intensa presión, y nosotros queremos seguir predicando el Evangelio, nosotros queremos seguir sirviendo a Dios. No es para cualquier momento de tribulación. Hay gente que pues simplemente está tribulada, pero no le importa servir a Dios. No todo lo va a poder en Cristo que lo fortalece. Pero para aquel o aquella mujer u hombre que estén bajo intensa presión, bajo una tribulación intensa y aún así quiere servir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí se aplica el todo lo puedo en Cristo que me fortalece a momentos en que uno quiere servir y de repente se acaba el dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se aplica al si quiero servir, estoy sirviendo y se acaba la salud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estudié para el examen y quiero presentar el examen, no se aplica el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero obtener un ascenso en mi trabajo y obtener más dinero para mí mismo, no se aplica el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se aplica en el contexto, cuando uno está sirviendo, no necesariamente trabajando en la iglesia, pero cuando uno está sirviendo, cuando uno está entregado a Dios y quiere seguir entregado a Dios, pero de repente entra en un periodo de tribulación donde escasea todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, notan que no se aplica totalmente a todas las cosas, pero cuando uno está sirviendo, se aplica específicamente seguir sirviendo a pesar de la
escasez, a pesar de la tribulación, a pesar de inclusive estar preso por el Señor, como es el caso de Pablo. Entonces, la predicación inspirada es peligrosa porque deja la palabra de Dios de ser la autoridad y nosotros nos convertimos en la autoridad que le da el significado que le inspira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero hablar acerca de tener unas mejores instalaciones en la iglesia. Y pues venir aquí a pintar, venir aquí a renovar, venir aquí a construir, porque todo lo podemos en Cristo que me fortalece. La autoridad de este versículo, ¿quién la da cuando lo predico así? ¿Quién se convierte en autoridad en este tipo de predicaciones? ¿El texto o yo? A ver, ¿cómo está la pregunta? Dijiste, ¿quién se convierte en la autoridad? ¿El texto o Dios? O yo, Ah, o o yo. yo, el predicador. Sí, sí, pues, nosotros. Es, Nosotros mismos. Bueno, yo una vez oí a un predicador predicar este texto y lo predicó desde el primer versículo hasta el último. Y sí, habló acerca de las misiones, por cierto, porque también tiene que ver con, si ustedes leen un poquito más abajo, van a encontrar que tiene que ver con ofrendas, apoyo de la iglesia de Filipos al hermano Pablo. Y van a encontrar que tiene un contexto mucho más amplio. Ellos también, que eran pobres, estaban esforzándose en dar. Y por ese esfuerzo deben de reconocer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy tratando de ayudar a misiones. Entonces, eso es lo que notamos de esta predicación. Podemos hacerlo con el mejor propósito en favor de nuestros oyentes, pero confundimos el así dice el Señor con el así me ha dicho el Señor, que sí son diferentes. No es lo mismo así dice el Señor, porque agarramos el contexto, así me dijo el Señor, porque agarro, Señor, según lo que yo sentí que era lo mejor. Y no es lo mismo. No es lo mismo agarrar el contexto. Pues como les digo, no siempre, no se trata de que nunca sientan inspiración en sus predicaciones. Pero cuando sientan la inspiración de predicar de algo, lean todo el texto para ver si realmente Dios está hablando de eso que ustedes quieren hablar en todo su texto. Y es así, y si Dios les está inspirando en eso, van a encontrar que sí. Pero si encuentran que no es así, que ya en su contexto el texto dice otra cosa diferente, no es Dios el que está hablándoles, es uno mismo que está buscando alguna inspiración al respecto. Generalmente aceptamos que doctrinalmente no es correcto agarrar la Biblia de esa forma. Sin embargo, en la práctica podemos trabajar de acuerdo con esta forma de hacer las cosas. Sabemos, nosotros a la hora de leer la Biblia no agarramos pedacitos. No lo consideramos doctrinalmente aceptable, pero en la práctica sí, a la hora de predicar. Van a encontrar predicadores que desmenuzan los textos y no dicen realmente lo que la palabra de Dios dice. Y generalmente son muy populares, por cierto. Ir a la Biblia para un tiempo devocional no es malo en sí. Recuerden eso. Tener una predicación que surge de nuestros tiempos devocionales tampoco es malo en sí, pero a menudo confundimos lo que Dios nos habla con lo que Dios quiere para la congregación. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Dios nos va a hablar personalmente. Podemos preguntarle, Señor, ¿quieres que predique esto que me dijiste? Eso sí lo podemos hacer. Señor, voy a leer el resto del texto. Si es lo que tú quieres, que el resto del texto me lo afirme. Y lo podremos hacer. Y van a notar que es otro tipo, que es una predicación muy intensa, cuando se conjunta lo que Dios les habló con el resto del contexto. Tienen una predicación inspirada así, como que de lujo, de esas pocas que sí hay. Entonces, no le tengan miedo a que si Dios les está tocando un versículo, a preguntarle, Señor, ¿puedo predicar de este versículo? No le tengan miedo a eso, sí se puede, pero hay que tomar en cuenta todo el contexto, ¿sí me entienden? mira, por ejemplo, he oído a predicadores que llegan el día de la predicación y dicen ahí en el púlpito,
yo iba a predicar de esto, pero hoy en la mañana, o sea, hoy en la mañana cambió el mensaje, porque la inspiración tal vez fue otra. Pero, por ejemplo, preparó todo su mensaje durante una semana, pero el de la mañana que agarró, dice, esto es lo que Dios me habló hoy en la mañana y cambio la predicación. ¿Eso se puede referir como predicación inspirada? Sí y no. Generalmente para hacer eso necesitamos tener años de práctica, porque prácticamente vamos a improvisar. Y la improvisación es una, como diríamos, es una, Arma de dos filos. ajá, como que puedo estar confundiendo el texto y se me enreda y como no tengo nada preparado me hundo en mis disertaciones. Como la improvisación es un arte, es un arte que muy pocos predicadores realmente tienen y saben realizarlo. Generalmente ese predicador o tiene otro conocimiento. Si tiene más conocimiento bíblico ya la hizo, pero si nada más quiere predicar sobre lo que Dios le habló en la mañana, va a tener muy serios problemas, porque va a tener que evitar llegar a, eh, va a tener que pensar si realmente fue Dios. Entonces, sí hay predicadores así, pero como les digo, Porque lo mencionan como que el oyente se va a sentir impactado porque el Señor le habló en la mañana y va a predicar de lo que Dios le habló en la mañana. Digo, lo he escuchado y lo he visto, pero pasando a basado en Filipenses, por ejemplo, aquí estamos hablando de la inspiración y eso voy de acuerdo que hay que leer el contexto, pero por ejemplo, a un hermano que tú le dices sin predicar, que tú agarras este texto como parte de un ánimo, porque vamos a suponer que lo corrieron del trabajo y vas y le das este versículo, bueno, está en una tribulación, digo, está bien enfocado también, porque era parte de un contexto tal, pero si tú lo llevas como, como un ánimo, está bien, sin que fuera una predicación, pues es como un devocional personal. pero podemos Este, agarrar solamente el versículo como tal, sin contexto, como devocional. sí, sí. Cuando estamos hablando de voy a visitar a un hermano y el hermano tiene gripe y quiero animarle, hay versículos muy buenos para animarle, y no va a haber problema, pero el problema es cuando lo agarro para predicar. Ok, Este, mientras sea para predicar, contexto. con Mientras sea para contexto. animar, podemos agarrar versículos que traigan pues una motivación espiritual, supongo, ¿no? Sí, más adelante vamos a ver un montón de cosas que van a incluir esto. Pero pensando en la predicación, sí, esto de hoy en la mañana Dios me habló y dijo que cambiara la predicación y me avienta otra cosa diferente, a menos que sea muy bueno y a menos que conozca bastante de Biblia, probablemente sí lo puedo hacer, pero si no soy muy experto y si además no leí bien el texto, generalmente voy a producir este tipo de predicación, una predicación inspirada, donde el texto no dice nada de lo que yo estoy predicando en su contexto y se va a oír muy fresco, pero no es lo que Dios quiere que digamos. Entonces, la predicación inspirada se basa en la suposición de que no se puede saber el sentido original del texto, así que hay que esperar a que Dios hable. Y eso es una suposición incorrecta, porque sí se puede saber el sentido original. Cuando uno lee bien la Biblia, va a encontrar el sentido original del texto, es decir, lo que Dios quiso originalmente decirle a la gente, que lo oyó primero y que quería que se quedara para la gente que viviría posteriormente. Entonces, eso sí es importante. Y bueno, antes de terminar con este tipo de predicación, es bueno preguntarnos si somos confiables. ¿Por sí mismos somos confiables? Ah, podemos decir, sí, yo creo que es lo que yo entienda es lo que es la Biblia. Nos absuelve esta posibilidad de hacer el trabajo de la exégesis. ¿Exégesis es sacar el sentido correcto? No. Puedo predicar predicaciones inspiradas bien hechas. Sí se puede.
Acuérdense, sí se puede. Sí se puede, un versículo que me agarró mucho, sí se puede predicar si leo el contexto, sí se puede. ¿Puede el Espíritu en verdad no poder hablar a través de un estudio serio del texto? Es decir, si yo me pongo a leer bien, ¿creen que Dios todavía puede hablar a través de ese estudio? ¿O solamente tengo que esperar inspiración? Corremos el riesgo de ignorar lo que Dios dice en favor de lo que queremos predicar. Si usamos el sistema inspirado, corremos ese riesgo. Y finalmente, podemos terminar conformándonos al espíritu de este siglo en vez de conformarnos a la palabra de Dios. Recuerden que en realidad la predicación inspirada está más de moda que ahora. Hoy en día es muy de moda. Casi todo el mundo predica por esa vía. Entonces, todavía vamos a ver, hemos visto los errores. No sé si la siguiente, pero ya vamos encaminados a ver cómo se hace una buena predicación. Entonces, no se preocupen. La predicación inspiracional se basa más en atacar a los sentimientos, o sea, llegar a la persona a los sentimientos. No, la inspiracional es la que Dios me inspiró. Tocó un versículo, tocó una frase, tocó mi corazón, y de esa frase hago toda la predicación. Recuerden que hay una forma de hacer bosquejos de frases, de versículos, de temas que encontré. A lo mejor me gustó. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y me gustó esa frase. Y la empiezo a predicar. Pero no leo que se refiere a dar ofrendas. A eso se refiere esta frase, no a meterse en problemas con otra persona, sino a dar ofrendas. Y lo bueno que fue para Pablo el recibir esa ofrenda. Entonces, la próxima semana ya les envío el documento completo. Lo tenía que completar para poderles enviar el primer apunte. Y antes de pasar al segundo apunte, nada más vamos a hacer una recapitulación la siguiente semana. Y después vamos a hacer, ¿cómo se llama? Y vamos a empezar la unidad 2, que es precisamente cómo hacer un trabajo de cómo sacar el sentido correcto de un texto. Lo vamos a estar trabajando. Va a ser un poquito más largo que esto, pero ya vamos a dejar de ver el error y vamos a pasar a ver cómo se hace el trabajo. Y van a ver que no es tan complicado. No, se ve complicado, pero no es tan complicado. ¿Sabemos? Entonces, pues, nos despedimos en oración. Hermano Enrique, si nos puede despedir en oración antes Claro, de sí. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos por este día que hemos transcurrido, esta semana, Dios. Gracias porque eres bueno, nos mantienes con bien. Padre, te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos ser vasos útiles para ti en cualquier cosa, Señor, no nada más en la predicación de tu palabra, pero si tú nos das la oportunidad de poder hablar de tu palabra, de ti mismo, Señor, de todo lo que tú eres, por favor, ayúdanos a entenderlo para que lo podamos expresar de acuerdo como tú quieres y de acuerdo como sea tu verdad. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Gracias por nuestro hermano Eder, Dios. Te pido que lo sigas bendiciendo, ayudando, dándole la inteligencia y la sabiduría en todo lo que él hace. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, nos estamos viendo la siguiente semana, si Dios quiere. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Hasta hermano luego. Enrique. Adiós.